Usted es nutricionista deportiva. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo primero que debemos saber las personas cuando decidimos hacer gimnasia? Y bueno, lo primero que una persona tiene que saber cuando va a iniciar este estilo de vida saludable es que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. ¿Cuál es tu objetivo? Eso es lo principal, porque a veces también vamos y no sabemos qué estamos buscando. No tenemos muy claro, ok, quiero aumentar masa muscular, quiero perder grasa, quiero simplemente tener un estilo de vida saludable. Una persona que planea hacer actividad física tiene que tener claro que necesita cubrir todos los macronutrientes. ¿Cuáles son estos? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los suplementos, o sea, son muy útiles en muchos casos, pero a veces nos llenamos de suplementos y no nos vamos a la base, que justamente es la alimentación, un adecuado descanso. Hola amigos, ¿cómo van? Qué lindo saludarles. Bienvenidos al podcast de Rocío TV. Hoy tenemos un tema que les va a interesar muchísimo. Bueno, siempre tenemos en nuestros planes el hacer ejercicios, el ir al gimnasio o hacer en nuestra casa. En fin, lo importante es beneficiar a nuestro organismo, porque hacer ejercicio también se ve reflejado en nuestra salud. Pero bueno, tomamos la decisión, vamos al gimnasio, pasamos esa puerta, nos sentimos ya que dimos ese primer paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque no se trata de ir solos a levantar pesas, a correr. También se trata de complementarlo con una serie de cosas que debemos saber, porque si no los resultados no se van a ver. Pero ustedes no se preocupen, que aquí estoy con una profesional. Ella es nutricionista deportiva y está aquí para darnos esos consejos que necesitamos saber en el momento que hemos cruzado ese umbral del gimnasio y que estamos frente a pesas, a mancuernas, a todas esas cosas que necesitamos para ejercitarnos y fortalecernos, ¿verdad? Bien. Aquí le vamos a presentar a nuestra querida amiga Carlita Vera. Qué lindo tenerte aquí, Carlita. Cuéntenos, por favor. Usted es nutricionista deportiva. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo primero que debemos saber las personas cuando decidimos hacer gimnasia? Bueno, primero, muchas gracias, Rocío, por invitarme. Me siento encantada de estar aquí. Y bueno, lo primero que una persona tiene que saber cuando va a iniciar este estilo de vida saludable es que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Muchas veces con mis pacientes yo converso porque a veces queremos entrar al gimnasio, ¿verdad? Por ejemplo, es enero y ya las metas del 2025 y queremos pegarnos la última cena, ¿verdad? Y de repente hacer un cambio de 180 grados, y lo que siempre les aconsejo es que tenemos que ir por partes. Lo principal que tenemos que cuidar, aparte de la actividad física, es lo que vamos a ingerir, lo que vamos a llevar a nuestro organismo. Tenemos que estar bien nutridos, porque si nosotros pretendemos ir al gimnasio, ya sea que estemos buscando aumentar masa muscular, un objetivo que tenga que ver con pérdida de grasa o mejorar rendimiento deportivo, no lo podemos llevar si no estamos comiendo adecuadamente. Y hay que cuidar porciones y también hay que cuidar la calidad de la dieta, porque cada persona es un mundo distinto y cada persona va a tener un requerimiento distinto que va a variar por distintas cosas como el sexo, el peso de la persona, la estatura, la edad, exacto. No es lo mismo, por ejemplo, un adolescente que está en pleno crecimiento y que está muy activo a una persona que quizás ya tiene 60, 70 años, que quizás tiene un estilo de vida más sedentario, o una persona que es competidora, que hace CrossFit, por ejemplo, a alguien que tiene un trabajo de oficina, que pasa más sedentario. Entonces, ahí hay que aterrizarlo, y por eso es lo ideal buscar un profesional que nos pueda guiar para que nos pueda decir, ok, este es tu requerimiento, ¿cuál es tu objetivo? Eso es lo principal, porque a veces también vamos y no sabemos ¿qué estamos buscando? No tenemos muy claro, ok, quiero aumentar masa muscular, quiero perder grasa, quiero simplemente tener un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y en base a eso ya empezamos a poner, en cuanto al plan de alimentación, cuál sería el requerimiento proteico, cuántos carbohidratos debe consumir, cuánta grasa debe consumir y demás. Qué maravilla. Tú eres una nutricionista deportiva y te basas más que nada en atletas,
Ya, quienes van a tu consultorio son los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Ya, pero en base a esa experiencia, yo quise aprovechar tus conocimientos y decir, bueno, aquí estamos también los demás. Hello, yo quiero aprender a organizarnos también, entender que el hacer ejercicios ya no es ni una moda, ni porque lo hago por hobby, es que realmente es una necesidad de salud y sobre todo a cierta edad, ¿no? Es decir, si tú ya pasas de una edad de 30, 40 años, ya prácticamente es una obligación. Debe estar en tus actividades importantes diarias, ¿verdad? Porque de alguna manera los jóvenes en el colegio tienen sus horarios, los adolescentes también algo hacen de ejercicio o van y en la calle con los amigos también, ¿verdad? Pero hay personas que de verdad o pasan sus días sedentarios frente a una computadora y eso pues a la larga te cobra una factura, ¿no? Entonces debes tener en tu agenda decir, a ver, hago esto de acá y mis ejercicios también, ¿no? Y bueno, ya hemos tomado esa decisión, estamos ahí y seguimos alimentándonos de la misma manera con el desayuno de siempre, que tal vez no sabemos si es el adecuado, si nos va a dar la suficiente cantidad de nutrientes, de proteínas, de todo lo que se necesita, como dices tú, de la grasa, que aquí estás tú para darnos esos consejitos prácticos que debemos tenerlos presentes y no olvidarnos nunca, ¿no? A ver, una persona como yo, va al gimnasio, relativamente hace ejercicios. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta? ¿Qué haces? ¿La pesas? ¿Le dices cuáles son sus valores de grasa, de hidratación? ¿Cómo es ese comienzo? ¿Cómo es ese primer contacto contigo? Ok, eso me encanta. Cuando yo comienzo, ¿verdad? Con un paciente, yo le pregunto todo, absolutamente todo. Hacemos la historia clínica, ¿verdad? Para conocer sus antecedentes patológicos personales, los familiares, si tiene algún familiar con diabetes, con hipertensión. Se mandan exámenes de laboratorio para saber cómo empieza con su glucosa en ayunas, su colesterol, triglicéridos y demás. También preguntamos si hay alergias alimentarias y ahí ya nos metemos un poquito a estilo de vida, a ver cómo está tu digestión, si vas al baño todos los días, porque de repente puedes tener cierto objetivo, pero hay también otras cositas que descuidamos que también tienen que ver con toda nuestra salud, ¿verdad? Y ahí suelo preguntar, ok, ¿qué tipo de trabajo tienes? ¿Es de oficina, es sedentario, o te toca viajar, o tienes un trabajo activo donde te toca cargar cosas? ¿Cuántas veces al gimnasio vas? ¿Vas 3 veces por semana, 5 veces por semana? ¿O no haces gimnasio, haces pilates, yoga? Para, según eso, poder adecuar el objetivo. También le pregunto qué le gusta, qué no le gusta, qué suele tener en casa, porque muchas veces llegamos al nutricionista pensando que me va a decir todo lo que no tengo que comer, o me va a decir, ok, aquí está la dieta de moda tal, o haga la dieta cetogénica, o haga esto, cuando realmente no es la persona o el paciente el que se tiene que adaptar a cierta dieta, sino uno como nutricionista tiene que hacer un plan de alimentación que se adapte al estilo de vida de la persona. Porque si nosotros queremos impactar y realmente cambiar ese estilo de vida para bien a un largo plazo, tenemos que buscar que ese plan de alimentación que estamos creando se adapte realmente al estilo de vida, para que la persona no haga dieta un mes, sino que pueda decir, ok, con estas herramientas yo puedo el resto de mi vida tomar mejores decisiones y realmente cambiar mi salud, porque al final podemos hacer dieta un mes y habrán cambios, pero mantenerlos en el tiempo es el verdadero reto. Y de eso depende que podamos no solo dar un plan de alimentación, sino estas herramientas para que el paciente pueda transformar el resto de su vida y pueda también tomar decisiones autónomas, porque el nutricionista está un tiempo, pero no podemos depender del nutricionista el resto de nuestra vida. Tenemos que aprender y de acuerdo a eso poder mejorar nuestra salud a largo plazo. El nutricionista está para informarte, entregarte esa información, que la tengas y luego que tú ya la tengas pues interiorizada y que la apliques, y que no sea de un mes, sino siempre de la vida diaria. Por eso son las preguntas, por eso es el conocimiento, por eso el especialista, en este caso tú, la persona que conoce el tema, te adaptas a la forma de vida de esta persona. Y Correcto. Eso me parece interesante, porque antes era un poquito lo contrario. Correcto. Es decir, yo venía, te daba una dieta y ya, tienes que conseguir los productos y esto es lo que porque esto es lo que te va a hacer bien a ti, ¿no? Bueno, ya sabemos que te adaptas a lo que tiene en el diario vivir esta persona, a lo que le gusta comer, cómo es su vida, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo que no puede faltar en la alimentación de una persona, es decir, el nivel de proteínas, el nivel de grasas, ¿cómo debe ser para que todos lo entendamos? Claro, por ejemplo, una persona que planea hacer actividad física
tiene que tener claro que necesita cubrir todos los macronutrientes. ¿Cuáles son estos? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Muchas veces, por dietas de moda, pensamos que no, los carbohidratos son los malos de la historia o las grasas son las malas de la historia y empezamos a eliminar. Realmente el nutricionista está para enseñarte a cómo nutrirte, cómo alimentarte. Y los carbohidratos son necesarios, las proteínas son necesarias y las grasas también. Entonces, de forma general, la recomendación, por ejemplo, de carbohidratos en una persona, dependiendo de su nivel de actividad física, puede ir del 100% de energía que tiene que consumir en un día. El carbohidrato debería representar el 45, el 40% hasta un 60%, dependiendo del nivel de actividad física de la persona. De ahí, las proteínas deberían ser el 25 al 35%, que para hacernos una idea, igual les paso el dato, es de 1.2 a 2.2 o a 2 gramos por kilo de peso corporal. Entonces eso va muy personalizado. Al final el nutricionista, dependiendo de lo que evalúa, dice, ok, yo de estos rangos le voy a mandar tanto, de acuerdo al objetivo del paciente. Y de ahí las grasas, que también son imprescindibles. Antes se pensaba que había que eliminar las grasas para tener una buena salud cardiovascular. Hoy en día sabemos que necesitamos, sí, pero grasas buenas, grasas sobre todo monoinsaturadas, aceite de oliva, semillas, frutos secos. Aguacate, que me encanta. Aguacate, ya. Exacto. Pero todo tiene que ser dosificado, es decir, tengo que consumir estos macronutrientes o nutrientes para mi organismo y los tengo que dosificar en los alimentos que voy a tomar durante todo el día. Es decir, los convierto en un desayuno, en un piqueo, si es que no puedo estar tranquilo hasta antes del almuerzo, en el almuerzo, luego otro piqueíto en la tarde y también en la cena, ¿verdad? Pero tengo que tener claro en mi cabecita siempre, ¿ya? Que debe ser buena calidad y cantidad de proteína, lo mismo con lo otro que me corresponda tomar, en este caso la grasa también, ¿ya? Y los carbohidratos, que tampoco hay que satanizarlos, pero hay que saber escogerlos. Exacto. Ya. ¿Qué tipos de carbohidratos, que es ahí donde más nos equivocamos? Porque proteínas ya sabemos cuáles son las proteínas, que un huevito, que un pollito, que una carne, que un pescadito, pero realmente a la hora de escoger los carbohidratos, ahí sí yo creo que nos quedamos un poquito. Claro, a mí me gusta clasificar a los carbohidratos de la siguiente forma. Son los carbohidratos ultraprocesados, que son los que conocemos, que por ejemplo el azúcar simple, el azúcar de mesa, todos estos postres, las galletas, ¿ya? Que se caracterizan por no tener suficiente peso nutricional, es decir, no nos aportan mayor cantidad de fibra, vitaminas, minerales, y al final son calorías vacías. Okay. Esos son los carbohidratos que deberíamos moderar o evitar dependiendo del caso del paciente. Y el problema es que uno los pone a todos los carbohidratos en el mismo saco. Exacto. Y de ahí tenemos ya los otros carbohidratos, ¿okay? Los carbohidratos completos, que estos de aquí son, por ejemplo, la papa, el arroz, la yuca, ¿verdad? Que también los necesitamos. Aquí va a depender la cantidad, pero son necesarios. Va a depender la cantidad dependiendo del nivel de actividad física que tenga la persona. Entonces, si es una persona, por ejemplo, que hace oficina, quizás es ideal que tenga los carbohidratos en horas de la mañana, en el almuerzo, y en la cena quizás los puede obviar, porque al final pues se va a dormir, no tiene mayor nivel de actividad física, o se pueden escoger carbohidratos de bajo índice glucémico o que sean integrales, ¿verdad? Acompañados con una buena porción de grasas buenas, de fibra, de proteína. Pero, por ejemplo, si es una persona activa, que por ejemplo me llegan corredores o triatletas, incluso este atleta se puede beneficiar de los carbohidratos ultraprocesados, del azúcar simple, porque necesita glucógeno muscular para poder funcionar. Entonces, al final, no hay un alimento malo, ¿ok? Pero hay que saber utilizarlo de forma estratégica. ¿Para quién? ¿En cuánto? ¿Qué tipo de carbohidrato se va a dar? Para que el paciente así pueda conocer cuál es su contexto y de acuerdo a eso poder hacer elecciones conscientes. Es un aprendizaje, es una formación. Lo que tú das es un insumo de información para que la gente lo tenga claro. Es decir, que sepa cuáles son los carbohidratos y además es importante también la necesidad de cada persona que te va a visitar. Porque yo, por ejemplo, te podría decir, mira, yo te visito porque yo quiero fortalecer mis músculos, porque es lo que yo necesito en este momento, ¿no? Otra persona te va a decir, sabes que yo quiero eliminar la grasa, tengo mucha grasa por todos lados y yo quiero bajar esa grasa. Otro te va a decir, sabes que yo quiero ir con todo al gimnasio y voy a correr y voy a nadar y voy a hacer pesas. Entonces el consumo y desgaste de calorías de esta persona es diferente.
Entonces, eso también es básico, no solo conocer los nutrientes que necesitas para que se vean los resultados, porque hay gente que dice, y yo voy y le doy duro a la pesa y otra vez y me quedo una hora y de verdad es que voy, créeme que le pongo ganas, pero no veo resultados. Y es porque le falta también una parte importante que es la nutrición, tal vez no está consumiendo suficiente proteínas. Exacto, y de hecho pasa mucho porque a veces también incluso puede una persona alimentarse de forma saludable y tener un objetivo de por medio, y ahí hay que entender que comer saludable no necesariamente es igual a comer para un objetivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos buscando perder grasa, tenemos que hacer un déficit calórico, y eso tiene que ver con el control de porciones. Cuando buscamos perder grasa, también buscamos proteger la masa muscular, porque la persona que normalmente busca perder peso, quiere perder peso en grasa, no en músculo. Entonces, normalmente, como nutricionistas, cuidamos eso y hacemos un déficit calórico, que quiere decir que de las calorías totales que tenemos que consumir en un día, consumimos menos para que el cuerpo diga, ok, no me están dando suficiente energía, voy a tomar de mis depósitos de grasa, que básicamente son mis rollitos. Y a partir de ahí empezamos a perder grasa, pero también hay que elevar el consumo de proteínas para que de esa manera se proteja la masa muscular. Qué buena explicación, porque claro, tú dices, a ver, estoy en déficit calórico, me salto el desayuno, me salto el almuerzo o no ceno. Y ahí vienen otras cosas y otros temas, como por ejemplo, es que yo estoy haciendo el ayuno intermitente, pero me va estupendo y lo hago de acuerdo a como yo me lo imagino. Lo ideal es también hacerlo acompañado, porque hay personas que les resulta fantástico. Sobre todo se desinflaman, amanecen con más energía, pero eso lo sabes explicar mejor tú que yo. Cuéntame, ¿qué opinas del ayuno intermitente, por ejemplo? Bueno, del ayuno opino que no es para todo el mundo. No es para todos, lo tengo claro, Okay. Así es. Porque todos somos personas distintas. Así Empezando porque, por ejemplo, si una persona disfruta de desayunar y no lo puede mantener a largo plazo, entonces realmente quizás sea una estrategia que no puede aplicar como estilo de vida. No, pues pero, se estresa. Correcto, se pone mal genio, se lo tiene mal genio todo el día. Pero, por ejemplo, hay personas que ayunan y ni se dan cuenta, que no están acostumbradas a desayunar. Lo que se tiene que cuidar, por ejemplo, el ayuno intermitente más común es el de 16-8, que quiere decir que ayuno 16 horas y en las 8 horas que tengo disponibles son las que voy a consumir. Yo personalmente no recomiendo más de 16 horas de ayuno porque más horas de ayuno podría poner en riesgo el nivel de masa muscular, incluso podría poner en riesgo que podamos no estarnos nutriendo adecuadamente, porque tenemos una ventana tan pequeñita para comer que cubrir todo el requerimiento nutricional que nuestro cuerpo tiene es un reto. Entonces sí es necesario que el nutricionista vaya de la mano para poder asegurarse que en ese tiempo pueda consumir lo que necesita de vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas. Pero también algo que le digo a mis pacientes es que no necesitamos irnos a ese extremo. Hay gente que hace hasta 18 horas de ayuno o más. Ya para ver beneficios del ayuno, que primero hay muchos estudios que indican que realmente los beneficios del ayuno no vienen tanto por el ayuno en sí, sino por el déficit calórico que crea el ayuno intermitente. Pero ya para ver beneficios del ayuno, con hacer 12 horas de ayuno y tener ese descanso digestivo es suficiente, no necesitamos irnos al extremo. Y nosotras, por ejemplo, las mujeres, de hecho, no nos vemos tan beneficiadas porque nosotros tenemos muchas fluctuaciones hormonales que al final podrían perjudicar si hacemos muchas horas de ayuno. Si estamos hablando que hacemos más de 14 horas de ayuno, podría perjudicar nuestra fertilidad, nuestra salud hormonal. Claro, y hay también etapas en la vida de las personas, ejemplo, la menopausia también, que debes incluso hasta suplementarte. ¿Y qué opinas de los suplementos? Los suplementos depende, o sea, son muy útiles en muchos casos, pero a veces nos llenamos de suplementos y no nos vamos a la base, que justamente es la alimentación, un adecuado descanso, el hacer actividad física. Una vez que está cubierto eso, entonces ahí podemos ver, ok, ¿con qué voy a suplementar? Y siempre es importante que el suplemento vaya con un fundamento. Ok, por ejemplo, una persona que tiene un desbalance hormonal, revisando los exámenes de laboratorio, revisando todo el caso clínico, ver si realmente va a necesitar suplementar o solo corrigiendo hábitos de vida ya se ha solucionado su ambiente hormonal. O, por ejemplo, con los deportistas. Por ejemplo, un suplemento que yo
sí recomiendo bastante es la creatina monohidratada, que es un suplemento que tiene bastante respaldo científico y se encuentra en la alimentación normalmente cuando nosotros comemos carne, pero para poder tener la dosis efectiva de creatina, que son de 3 a 5 gramos, hay que comer como 1 kilo de carne y casi nadie lo hace. Entonces ahí puede ser interesante suplementar. ¿Por qué? Porque la creatina nos ayuda a proteger nuestra masa muscular, nos da fuerza, mejora nuestra recuperación. Incluso hoy en día se investiga que mejora también la salud cerebral. Y no solo la necesitan deportistas de élite, sino personas que, por ejemplo, buscan perder grasa y quieren no proteger su masa muscular. Bien interesante el poder suplementar con creatina. Pero hay otros suplementos que va a depender si es que hay algún tipo de deficiencia. Por ejemplo, muchas veces me encuentro con pacientes que dicen, estoy suplementando con vitamina D, pero no sabemos si realmente tenemos una deficiencia de vitamina D como para suplementar. Entonces hay que analizar el caso para ver si mandamos el suplemento. En todo caso, yo creo que es importante cuando una persona necesita esforzar su organismo al hacer ejercicios porque tú lo sientes, ¿no? El corazón te late más a prisa, sientes que no puedes respirar, el cansancio, la fatiga. Entonces, yo creo que para dar ese paso también es interesante hacer una analítica, un examen de cómo estás en tu organismo, ¿no? Ahí puedes ver esos niveles de vitaminas, de minerales y puedes encontrar un apoyo o corregir ciertas cosas para poder darlo todo, ¿no? Porque a veces tú dices, ay, yo quiero ir, la verdad es que tengo el tiempo, pero a los 3 minutos ya no puedo más con mi vida, me ahogo, me canso y puede ser también una falta de vitaminas y de todos estos elementos que necesitamos para estar bien. O en el caso de las mujeres y de algunos caballeros, un desbalance hormonal, ¿no? También, porque necesitas tener claro el panorama, en qué momento estás de tu vida, una fotografía de cómo estás a nivel salud también, ¿no? Para poder fortalecer, porque los beneficios de hacer ejercicios ya los conocemos, ¿no? Te sientes muy bien porque segregas también hormonas, ¿no? La hormona de la felicidad, las endorfinas también están por ahí, que te sientes feliz de haberlo logrado. Y realmente eso es muy bonito, logras dormir, descansar mejor porque después de hacer un buen entrenamiento realmente vas a dormir precioso esa noche, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que hemos conversado en este momento es realmente de muchísima utilidad para los que estamos acá. Digamos, no son cosas nuevas, no son cosas que no hemos conocido, pero sí vale la pena estarlo recordando siempre, siempre. Esto sumado también a una excelente hidratación, porque tampoco sabemos hidratarnos, mi querida. Correcto. Realmente la hidratación es fundamental, porque cuando nosotros no tomamos suficiente agua durante el día, no, nuestra piel lo refleja, incluso somos más propensos a sufrir de infecciones. Entonces es importante que al menos consumamos 8 vasos de agua al día. Una buena forma de ver que estamos deshidratados es a través de la orina. El color de nuestra orina puede indicarnos si hay una buena hidratación o no. Si está muy amarilla, entonces estamos viendo una clara señal de que no estamos correctamente hidratados, que hay que aumentar el consumo de aguas. Y bueno, de ahí, dependiendo del paciente, por ejemplo, si es un deportista, es una persona que suda mucho, incluso hay que revisar si no solo necesita agua, sino que también necesita electrolitos. ¿Okay? Y también, por ejemplo, nosotros que vivimos en un país caluroso, en una ciudad calurosa, entonces dependiendo de lo que estamos haciendo en el día. Yo, por ejemplo, con un paciente que me indica que que hace más de 60 minutos de actividad física, normalmente ahí sí le recomiendo que consuma electrolitos, porque quizás el agua ya no va a ser suficiente. O si es un paciente que suda mucho, ahí es necesario un poco más. Pero si no, con el agua es suficiente, que nosotros estemos tomando 8 vasos diarios a 10 vasos diarios aproximadamente, es un buen indicador de que estamos bien hidratados. Y tiene que ser a lo largo del día también, porque a veces queremos tomar toda esa cantidad de agua en un solo momento y tampoco es correcto. Así como la recibimos, la eliminamos, no se queda en nuestro organismo. Exactamente. Muy bien, me encantó conversar contigo, Carlita. Carla Vera, ella es nutricionista deportiva, y ustedes se dan cuenta de que realmente son muy valiosos todos sus conocimientos, todos sus consejos, a ponerlo en práctica entonces, queridos amigos, a ejercitarse, a cuidar la salud, pero hacerlo de la manera correcta. ¿Ya se suscribió a este canal? Bueno, se lo agradezco muchísimo. Dígale a sus amigas, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a la familia. Realmente este tipo de programas son para ustedes, para la comunidad, para juntos aprender a hacer las cosas de la mejor forma. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en este canal de YouTube. Aquí encontramos diferentes capítulos. Ustedes solo tienen que sugerir de qué les gustaría escuchar hablar. Y también gracias por encontrarnos en nuestra página en Instagram, el podcast de Rocío TV. Ahí
nos dejan sus saludos, sus mensajitos, todo lo que ustedes piensan y nos fascina. Abrazos apretados, hasta un próximo capítulo. Los quiero. Gracias, Carlita. Muchas gracias por invitarme.